Y en España, el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, se ha reunido con el máximo representante de Palestina en nuestro país. Han acordado pedir por carta el próximo lunes a Mariano Rajoy que reconozca a Palestina como Estado. Consideran que con su actitud el gobierno español está justificando la masacre en Gaza. Ya lo debería haber hecho. Ayer era tarde. Haber promovido el alto del fuego y desde luego que no se justifique como una especie de equidistancia esa justificación permanente que están haciendo de que Israel tiene derecho a defenderse. 1:13. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hemos escuchado esta mañana hablar a Artur Mas sobre el comunicado de Pujol admitiendo que tenía dinero en el extranjero. Insisten que es un tema personal, que él se enteró por la prensa y dice que siente pena y compasión. ¿Usted siente compasión por Jordi Pujol? Bueno, no, porque tampoco es un tema personal. Es un tema que afecta ni más ni menos al presidente de la Generalitat. Es un tema que ha tenido oculto durante muchísimos años y además es una persona que se ha dedicado a dar a otros lecciones de ética y de moral. Entonces, no, compasión en ese sentido ninguna. Aquí lo que hace falta es que se restituya el daño que se le ha causado a la hacienda pública, el daño que se ha causado al pueblo catalán y al conjunto del pueblo español y que se determinen todas las responsabilidades que se deriven de una actitud que de verdad es lamentable, es deleznable y no le podemos dar otro calificativo, repito, de una persona que debería haber sido ejemplarizante y ejemplo para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas y especialmente del pueblo catalán. Por tanto, nada de compasión en ese sentido, entendido desde el punto de vista de las palabras que ha dicho el señor Artur Mas. ¿Usted cree que Artur Mas debería haber sido más contundente? Bueno, cada uno tiene sus propias historias, sus propias dependencias, pero me parece que cuando estamos en una situación donde se provoca un deterioro de las instituciones democráticas de esta naturaleza, porque la actitud que ha mantenido Jordi Pujol, lo que hemos conocido, lo que viene a hacer es desprestigiar la democracia y las instituciones democráticas, pues me parece que tienen que tenerse en actitudes con más dureza en ese sentido, porque nos estamos jugando mucho. Hay un deterioro que se ha hecho de los políticos, que muchos han contribuido y están contribuyendo a que se produzca, y entre ellos la sorpresa de Jordi Pujol, que además está extendida a la propia familia, como todo el mundo sabe. Y por eso, si a esto le ligamos los escándalos que también hemos conocido de corrupción, el caso Pallerols, el caso Palau, el caso de las ITVs, donde está implicado en este último directamente un hijo de Pujol, o incluso me atrevería a afirmar el famoso 3% que dijo un día Maragall y que nunca más se supo, pues evidentemente estamos hablando de utilizar las instituciones públicas para beneficios particulares de determinadas familias. Y eso hay que desterrarlo de la vida pública española. Por tanto, frente a esta situación no cabe ninguna contemporización y hay que actuar de una manera decidida y hay que actuar como se debe actuar y corresponde a cualquier gobernante. Señor Lara, me gustaría comentar con usted algunas noticias económicas que hemos conocido a lo largo de esta mañana y, en primer lugar, vamos a escuchar al ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha anunciado pues cambios en la ley hipotecaria para pues paralizar los desahucios. Vamos a escuchar a de Guindos. Los deudores podrán recurrir el auto del juez que hubiese desestimado su oposición a la ejecución. Con ello se da pleno cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo, cuando este Real Decreto Ley, lo vamos a incluir en el Real Decreto Ley, se ha aprobado, como decía anteriormente, en el último Consejo de Ministros de agosto. Señor Lara, ¿por qué cree que el Partido Popular no quiso sumarse a la iniciativa antidesahucios que presentaron en Bruselas junto con Podemos y ahora anuncian cambios en la ley hipotecaria? ¿Le parecen bien? ¿Está de acuerdo con lo que ha anunciado de Guindos? Vamos a ver, junto con Podemos no, vamos a ser rigurosos en el análisis. Aquí lo que hay es una decisión que recurre la audiencia de Castellón,
lo recurre sobre una legislación española, lo recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que le dice al Gobierno español es que tiene que actualizar y adaptar la legislación española a lo que es la sentencia que determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque violaba y vulneraba una directiva de la Unión Europea. En resumen, lo que venía a decirle es que había un agravio comparado entre los derechos que tenía la banca en cuanto hubiera un litigio con cualquier consumidor, con cualquier usuario de vivienda, y los derechos que tenía el usuario de la vivienda en cuanto a recursos que eran inferiores. Por tanto, había un agravio comparado, una vulneración de la legislación europea, y lo que le hace es que le pide que la actualice y la adapte el Gobierno español en ese sentido. No hay ninguna concesión, por tanto, del ministro Guindos ni del Gobierno español, simplemente limitarse a cumplir la legalidad vigente y no dejar la legislación en favor exclusivamente de la banca, y desde luego, entendido desde el punto de vista que se pretende decir que se resuelve el problema de los desahucios, no. El problema de los desahucios se resuelve cuando el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que ha puesto el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, contra la ley de Andalucía, que esa sí resuelve los problemas de los desahucios en Andalucía al menos, y poderla extender al conjunto del Estado español. Por tanto, la voluntad política del Gobierno del PP no está hoy en favorecer el problema de los desahucios, sino en este caso concreto únicamente actualizar, repito, la legislación española en función del varapalo que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiero que escuche también a Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del Partido Popular, porque esta mañana se ha presentado francamente optimista con la evolución de la economía. Vamos. Ya no estamos ante brotes verdes. Estos no son brotes verdes. Esta es la recuperación económica. ¿Está usted de acuerdo en que estamos mejor, señor Lara, o no? Vamos a ver, nadie puede negar que hay en este momento unos datos que aparecen en la última encuesta de población activa que mejoran la situación del empleo, pero tenemos que afirmar a continuación un par de cosas. Por poner un botón de muestra, primero, el 7% del empleo que se está creando en España es de un día de duración, son contratos de un día. Con eso todo el mundo sabe que se puede hacer un precioso proyecto de vida la gente que le hagan un contrato de un día. El empleo que se está creando en España es empleo precario. Están sustituyendo el empleo fijo con una cierta estabilidad por empleo temporal y empleo precario. Por vez primera en la historia de la democracia, el empleo temporal ha superado al empleo fijo. Es decir, se está creando mucho empleo basura en España. Eso es lo único que estamos viendo en la famosa recuperación en función de la reforma laboral. Y lo que está viendo también es una bajada importantísima de salarios que está afectando, lógicamente, al poder adquisitivo de la mayoría trabajadora, de la clase trabajadora, y luego hay una reducción también de parados, porque está emigrando gente. Yo alguna vez he puesto este ejemplo. Si emigraran los 5.700.000 parados que dice la EPA que hay en el país, evidentemente el paro sería cero. Por tanto, trabajo precario, emigración, son en definitiva los que están contribuyendo en este momento a ese cambio que se está produciendo en los datos de la encuesta de la población activa. Y quiero afirmar una cosa rotundamente: por cada empleo que se crea en España es una alegría que tenemos la gente que estamos defendiendo la política de empleo, porque incluso una gota de agua en un desierto viene bien para los nómadas. En nuestro caso, desde luego, aplaudimos cualquier medida en ese sentido, pero no ha cambiado la política del Gobierno sustancialmente para que se empiece a crear empleo, y empleo de calidad en nuestro país. Otra noticia, señor Lara. A ver, Laura López, el Gobierno ha cambiado de opinión, ha rectificado una parte de esa reforma fiscal que nos anunció y dice que las indemnizaciones por despido solo tributarán a partir de los 180.000 euros. Lo ha confirmado el Gobierno. Se eleva ese mínimo exento en la tributación por despido hasta los 180.000 euros. Son las indemnizaciones más elevadas las que van a tributar. Se va a incluir en el proyecto de ley que se va a llevar al Consejo de Ministros. Recordemos que en el anteproyecto de ley tributarían las indemnizaciones por despido de 20.000 euros en los despidos que se hubieran producido a partir del 20 de junio. Laura, por cierto, estás en el Palacio de la Moncloa. No sé si sigue la reunión que mantenía esta mañana el presidente del Gobierno con los agentes sociales, en la que, entre otras cosas, parece ser que van a hablar de subir los sueldos en 2015, ¿eh?
Pues casi 2 horas, Cristina, ya de reunión. Siguen reunidos. Nos han dicho que en unos minutos comparecerá la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con los agentes sociales, con los representantes sindicales y representantes empresariales. Los sindicatos han avanzado también que van a pedir un plan de choque para favorecer el empleo y está sobre la mesa también esa subida salarial. Señor Lara, ¿ustedes apoyarían ese pacto entre el Gobierno y los agentes sociales para que suban los salarios a partir de 2015? Vamos a ver, yo tengo una duda razonable de que los que han teorizado que había que bajar, me refiero al Gobierno y la COE, que había que estar bajando los salarios para ser más competitivos, dicen en Europa, que vayan a hacer un cambio de 180 grados ahora mismo en la política salarial en nuestro país, cuando se están congelando los salarios de los trabajadores públicos y cuando todos los datos que tenemos es que ha habido una bajada sustancial de los salarios laborales impulsadas también por la propia COE. Por tanto, una duda razonable hasta que no lo veamos encima de la mesa. Y, en segundo lugar, es que la parte en la que tiene que trabajar el Gobierno es en la parte, por ejemplo, de subir el salario mínimo interprofesional, que lo tiene congelado con una única subida que hizo de un 0,6%. Tenemos uno de los salarios mínimos interprofesionales más bajos de los países desarrollados de la Unión Europea y, por tanto, es una medida que el Gobierno debe adoptar si realmente quiere influir en que puedan subir los salarios en relación con el salario mínimo interprofesional. Y en lo que tiene que ver con las empresas, lo que hay que hacer es, claro, nosotros estamos por suprimir la reforma laboral, tanto la que hizo el PP como la que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque con eso le han pegado un palo a la negociación colectiva. Y pegarle leña a la negociación colectiva significa quitar poder contractual a los sindicatos, debilitarlos de cara a la negociación salarial con el sector de la COE. Por tanto, esperemos a verlo, porque obras son amores y no buenas razones. Señor Lara, muchas gracias por haber estado en Al Rojo Vivo. Por cierto, no sé si sabe, supongo que lo habrá leído, que van diciendo por ahí que Alberto Garzón le va a suceder a usted ante las próximas elecciones. No sé si hay algo de cierto o no. Bueno, nosotros las decisiones que adoptamos en la organización, más allá de la rumorología urbana que puede haber en el conjunto del Estado o por determinados sectores interesados, lo decidimos en nuestros órganos. No hemos abierto todavía el debate de quiénes serán candidatables o no a las siguientes elecciones, a la presidencia, al Gobierno, nada menos, que nos queda, si no las adelanta Rajoy, todavía 1 año y medio, y cuando abramos el debate lo abriremos, lógicamente, con transparencia plena, como suele ser nuestro hábito en la organización de Izquierda Unida. Así que mucha tranquilidad, incluso para todos esos que están lanzando pues mensajes al aire. Tal vez es que hay pocas noticias en este momento que lanzar. Vamos, que no me ha contestado. Gracias, señor Lara, por haber estado con nosotros. No, te he contestado y te he dicho que el debate, te he dicho que el debate lo abre la organización cuando llega su momento y, por tanto, primero tendremos que tener un programa de gobierno y después tendremos que poner los candidatos o candidatas, porque no podemos poner los carros por delante de los bueyes. Gracias, señor Lara, hasta luego. Hasta luego, un saludo. Pablo, me interesa tu opinión sobre las noticias económicas que... Señora presidenta, se nos podrá decir que este no es un tema urgente ni novedoso para traerlo a una diputación permanente. Y efectivamente así puede ser, pero es que la realidad del reglamento nos lleva a que este tema, que consideramos importante, no se pueda debatir nunca en un pleno. Porque la Junta de Portavoces, la mayoría del Partido Popular, bloquea no ya la creación de la comisión, que podría tener cierta lógica si así lo consideran, bloquea el debate. Y, por tanto, nosotros lo traemos a esta Diputación Permanente porque queremos que haya debate. Queremos que se sitúen sobre la mesa los argumentos para explicar y tratar de convencer de la necesidad de crear esta comisión de investigación. No se puede presentar el Partido Popular con propuestas de futuro, con propuestas que nos hablan de regenerar la vida política, de dar más transparencia a la vida política, sin investigar lo que ha pasado en este país en los últimos 20 años. No puede haber leyes de punto final. No se puede dar la sensación de que queremos mirar para el futuro y enterrar el pasado. Porque hay pasado y hay que investigar y hay que aclarar. Y por eso nuestro grupo considera que es importante... Señor Centella, ¿podría retirar un poco su micrófono? Es que parece que hay un problema. Gracias. Retirado está. Como decía, nuestro grupo considera que es importante la creación de esta comisión. No hay nada más que mirar las encuestas. No hay nada más que hablar con la gente para saber que hay un problema. Y que hay un problema
que nos atañe a todos y que todos tenemos que afrontar. Por eso creemos que en estos momentos abrir los cajones, abrir los archivos, abrir los discos duros, eso sí, los que no se hayan destruido, para ponerlos a disposición de la investigación parlamentaria es una obligación. Y además va a ser una realidad, más pronto que más tarde. Ustedes lo podrán bloquear mientras tengan mayoría absoluta, pero en la medida que esa mayoría absoluta desaparezca, esta comisión se va a crear. Pero situarse a la defensiva no solamente no es bueno para quien lo haga, sino que es malo para el conjunto. Nosotros creemos que cuando ha ocurrido en este país lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, es obligatorio investigar, es obligatorio aclarar, es obligatorio dar la mayor información posible, no solamente a la Cámara, sino fundamentalmente a la población. Y es verdad que ha habido corrupción, hay sentencias que ya así lo certifican, pero la justicia es lenta y hay también investigaciones que así lo van aclarando. Pero por encima de la investigación, por encima de la sentencia, está lo que es mucho más importante, y es dar transparencia a la vida pública y dar credibilidad a la vida pública. Por eso nuestro grupo tiene esta propuesta, que, repito, no señala a ningún grupo en concreto. Plantea investigar a todos y a cada uno de los grupos que tengan representación institucional parlamentaria. Se nos dirá, se nos contestará, y por tanto, para no usar luego el turno de alusiones, se nos señalará problemas que tiene nuestra formación política. Le diremos, evidentemente, por eso queremos que se investigue, porque no tenemos nada que temer. Porque no tenemos nada que temer. Quien se sitúe en contra es el que tiene que temer, es el que se pone a la defensiva. Nuestra formación política, que ha tenido problemas de financiación, porque evidentemente no tenemos nadie que nos dé sobresueldo ni que nos dé aportaciones y tenemos deudas, no las ocultamos y queremos que se nos investigue. Somos los primeros interesados en que se nos investigue a nosotros y a los demás. Por lo tanto, dicho esto, para no hacer uso del turno de alusiones, porque ya estamos acostumbrados a que cuando pedimos que se investigue se nos intenta situar a nosotros en el punto de mira, y decimos, muy bien, no nos importa. Quien no quiera que se investigue, por algo será. Nuestra fuerza política, al contrario, nuestros archivos, nuestros discos duros están a disposición de la Comisión de Investigación. Creemos que no puede haber elementos que están ocurriendo y que la respuesta del Parlamento sea que no se investigue. El Partido Popular está a tiempo, está en disposición de facilitar, de quitar ese elemento de bloqueo que lleva ejerciendo desde el inicio de la legislatura, de entender que no se va contra él, sino al contrario, que se va a favor de la democracia y de la transparencia. Es evidente que si se pone a la defensiva, si el Partido Popular impide, como ha venido haciendo semana tras semana en la Junta de Portavoces, uno tiene que pensar que es por algo. Y es lo que tendría que explicar el por qué no quiere ni siquiera que se discuta en un pleno la creación de la Comisión de Investigación. Le repito que nuestro grupo no tiene ningún problema y somos los primeros. Y si hay un turno de investigación, que se nos ponga el primero, para que sea nuestro grupo el que dé cuenta. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Este país necesita regeneración política, necesita transparencia, necesita situar lo que es la actividad institucional en la mejor disposición para que se pueda de una vez por todas recuperar credibilidad. Credibilidad que no se recupera solamente en esta institución, se recupera también fundamentalmente cuando uno entiende que el Parlamento no es algo ajeno, no es algo ajeno a la realidad, a la vida política, sino al contrario, que el Parlamento debe ser el primero en dar ejemplo y el primero en mostrar su disponibilidad para ser auditado, para ser investigado. No voy a señalar, no quiero señalar los temas que pueden ser investigados, porque no se trata de que yo señale los de otros grupos y otros grupos señalen los nuestros, no. Se trata al contrario, de hacer ese llamamiento para que nadie frene esta investigación. Nosotros creemos, y con esto termino, que sería una aportación a la recuperación de la credibilidad de la democracia, del Parlamento. Y, por otra parte, si el Partido Popular se empeña en blindar, en bloquear, en impedir esta investigación, serán ellos los que tengan que dar cuenta. Porque es verdad que hoy aquí se va a votar, por fin conseguiremos que se debata, y lo vamos a seguir insistiendo Junta de Portavoces tras Junta de Portavoces, porque no se puede evitar el debate. Nos comprometemos a que en el futuro, como ya hicimos en otras instituciones, cuando nuestro voto puede determinar mayoría, se van a constituir comisiones de investigación de esta y de otro tipo.
porque lo contrario, repito, no es ni más ni menos que intentar aparentar que aquí hay algo oscuro, que aquí hay algo que tapar. Quien tenga que tapar, que lo tape y que vote que no. Quien no tenga nada que tapar, que no lo tape y que vote que sí. Muchas gracias. Gracias, señor Centella. Por el Grupo Mixto parece que va a intervenir el señor Tardá. Gracias, señora presidenta. Izquierda Unida, por cierto, ha convocado para esta tarde una concentración ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para protestar por la situación que se vive en Gaza y para pedir al Gobierno que no sea cómplice de Israel. Varios eurodiputados de esta formación han comparecido hoy acompañados de un activista político que habitualmente trabaja en la Franja de Gaza y que ahora está en España. Ha venido para pedir a las comunidades autónomas que colaboren en los tratamientos y operaciones quirúrgicas de los niños palestinos que están siendo heridos de gravedad y que allí no pueden ser atendidos. Son miles de niños heridos y no heridos con una rajita en el brazo, niños con la columna partida, niños con el cráneo reventado que no han muerto en el momento y que se van a quedar, pues imaginaros las condiciones que se van a quedar. Niños a los que les faltan los brazos y las piernas. Son muchos los niños que están en estas circunstancias. Seguramente esta iniciativa nos la habrá a agradecer no solamente las mujeres en general de este país, que ven con preocupación esta serpiente de verano que se ha convertido en una serpiente de legislatura, la iniciativa de derogación de la ley de aborto por parte del Partido Popular, sino que me la va a agradecer sobre todo el propio Partido Popular, que no sabe a qué atenerse en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque tan pronto se anuncia la presentación del proyecto para el mes de diciembre, como se retrasa a los primeros meses del año y ahora para el verano, pero siempre y cuando se entienda el verano como el mes de septiembre. Esa es la última declaración del ministro de Justicia. Nosotros creemos que esa serpiente de legislatura ya por sí misma debería justificar la comparecencia del ministro de Justicia. Pero creemos que hay más razones para esa comparecencia y una de ellas este manoseo perverso que se está produciendo de una ley que afecta a una parte importante de la ciudadanía y que preocupa a una parte importante de la ciudadanía. Hay que decir que la ley actual de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo tiene un apoyo muy amplio en la ciudadanía española, incluso más allá de los sectores de la izquierda, en sectores de la derecha, en sectores liberales, y que, sin embargo, el Gobierno sigue empeñado en un proyecto que, además de ser, desde el punto de vista de su contenido, muy precario, en los últimos tiempos se ha visto acompañado de otras iniciativas también, pues, podemos decir que llamativas. Las iniciativas son las que le han hecho decir a la ministra de Sanidad que es la ley más consultada de la historia. Sin lugar a dudas, la ley que tiene más informes de la historia, porque para argumentar que va a continuar dándole vueltas a la manivela, el ministro de Justicia siempre busca un nuevo informe, ¿no? Pero siendo la ley más informada, seguramente es la ley menos modificada y menos dialogada de la historia, porque el ministro solamente habla, como es tradicional en el ministro de Justicia, con los que están de acuerdo con él. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos una gran preocupación por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o mejor dicho, por la ley de protección de la maternidad, que pretende aprobar el Gobierno y que no acaba de aprobar el Gobierno, y por eso queremos que comparezca, pero sobre todo queremos que comparezca para que la retire, para que retire el proyecto o retire el anteproyecto de reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Decía que estaba acompañada de otras normas. Hasta ahora sabíamos que la norma que se ponía en marcha por parte del Gobierno nos sacaba del contexto europeo y negaba a las mujeres el derecho a decidir sobre su maternidad. Le daba el derecho a los profesionales y con mucho cuidadín, porque pueden caer en la cárcel si no tienen cuidado. Bien, pero es que ahora acaban de acompañar esa ley de un documento que pretende introducir todo lo relativo a salud sexual y reproductiva de manera parcial en el ámbito sanitario. Se ha discutido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y eso sí,
La salud sexual para el Partido Popular es únicamente sanitaria, no es educativa, queda totalmente fuera de cualquier ámbito educativo. De hecho, el Partido Popular ha decidido derogar todo lo relativo a la educación para la ciudadanía, pero además, por si no fuera suficiente, el grupo proponente va a prohibir todo tipo de información con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, contraviniendo todas las recomendaciones internacionales en materia de salud pública y de salud sexual. Esas razones nos llevan a pedir la comparecencia del Gobierno, ¿no? Nos llevan a pedir la comparecencia del Gobierno, en primer lugar, para que nos explique este ir y venir del proyecto de reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el ánimo de que lo retire, no con el ánimo de que lo mantenga. Pero luego, por otra parte, también nos lleva a pedir esta comparecencia la cercanía en el próximo mes de septiembre, por tanto, no podemos esperar, en el mes de septiembre, de la Convención de Naciones Unidas sobre Salud Sexual y Reproductiva, donde se recomienda lo contrario de lo que va a hacer el Gobierno. Se recomienda claramente favorecer la salud sexual y reproductiva, apoyar el derecho a decidir de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo, en una convicción con la que termino, que las medidas restrictivas no restringen el aborto, sino que aumentan el número de abortos, de que las medidas restrictivas lo que hacen es que ese número de abortos sea clandestino y sea más peligroso, y por tanto que aumentan la mortalidad materna. Esa es la, digamos, conclusión que sacan los organismos internacionales, y por eso le recomiendan a los gobiernos de los Estados miembros en sus documentos que huyan de la restricción a la interrupción voluntaria del embarazo y que favorezcan, sobre todo, entre las jóvenes y entre aquellas que tienen menos posibilidades y menos información, faciliten la salud sexual y reproductiva y faciliten también la accesibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Parece que el Gobierno va a hacer lo contrario. Nosotros esperamos que estas dudas que tiene el señor Gallardón se resuelvan finalmente en que no se llegue a presentar, o que cuando se presente ya no llegue a aprobarse la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o la Ley de Protección de la Maternidad, que no llegue a aprobarse esa nueva ley en esta legislatura, porque los ciudadanos no la piden. La mayoría de los ciudadanos considera que la actual legislación es una legislación adecuada y porque está creando un lío en el seno del Partido Popular, y para qué tener líos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias, señor Llamazares. Concejal del Ayuntamiento de Valladolid, que conoce a León de la Riva, es concejal de Izquierda Unida y se llama María Sánchez. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, en primer lugar, para empezar con lo último, ¿le parece suficiente las disculpas que ha hecho públicas esta mañana León de la Riva o no? Evidentemente no son válidas, porque él ha venido a decir que estaban sacadas de contexto. Por lo menos todavía tenemos oídos para escuchar y sabemos que le hicieron una pregunta y él respondió lo que respondió. Quiero decir, ahí no hay contexto que valga. Le preguntaron por unas violaciones y él respondió de la manera que lo hizo. Luego lo veremos aquí en Al Rojo Vivo. Es verdad que este alcalde es reincidente porque tiene una forma de hablar pues que la verdad es que muchas veces deja mucho que desear. No sé si ustedes... primero, si uno se acostumbra a todo ahí en el Ayuntamiento de Valladolid, y si van a tomar alguna medida una vez que han escuchado estas palabras del alcalde en torno a los ascensores y las mujeres que se arrancan cosas. Hombre, uno no se puede acostumbrar a este tipo de declaraciones, y menos cuando vienen de un cargo público, y en este caso el alcalde de Valladolid. Hay que decir además que esto no es una cuestión aislada, porque, por ejemplo, las políticas de violencia de género y de igualdad en el Ayuntamiento de Valladolid han sido recortadas brutalmente en los últimos años, es decir, que es algo que se acompasa a las políticas que hacen en este ayuntamiento. Y sobre todo sí que quería comentar una cosa que he estado escuchando antes del debate, que se estaba hablando de la cuestión de si las mujeres podemos ir solas a las 6 de la mañana por la calle, y bueno, lo que le venimos a decir también desde Izquierda Unida es que sí, las mujeres tenemos que tener cuidado y nos tenemos que cuidar de nosotras mismas, porque él, por ejemplo, va con escoltas por la calle a las 4 de la tarde. Es algo que no se entiende y no puede haber una dejación de funciones en este ámbito del alcalde de Valladolid. Como Izquierda Unida lo que vamos a hacer es, evidentemente, llevarlo al Pleno del Ayuntamiento de Valladolid y al Consejo de la Mujer, porque esto no se puede tolerar. Recordemos, nosotros ya hemos pedido la dimisión de este alcalde por varias cuestiones, porque hay que recordar que está imputado por desobediencia en los tribunales y, por tanto, vamos a seguir pidiendo su dimisión, porque una persona de estas características ha pasado su tiempo. No es el momento para que gente así nos gobierne.
del asunto, ¿no? Y lo que denota, ¿no? Marina. Sí, bueno, yo creo que evidentemente ni el expresidente Pujol ni absolutamente nadie debe ligar el escándalo de la familia Pujol con la consulta en Cataluña, con ese derecho a decidir que tiene el pueblo catalán. Son dos procesos absolutamente paralelos y evidentemente ligarlos ni por parte de Pujol ni por parte de nadie es positivo, ¿no? Yo creo que lo que todo el mundo está esperando del señor Pujol es que anuncie que va a comparecer en el Parlamento catalán, una persona que ha estado llenándose la boca de Cataluña y de soberanía. Bueno, pues la soberanía del pueblo catalán en estos momentos reside en el Parlamento de Cataluña y por tanto lo que tiene que hacer el expresidente es anunciar que irá a dar explicaciones de todo lo que envuelve en estos momentos al señor Pujol y a su familia. Y evidentemente yo creo que ahora hay una pregunta que está en el aire que también necesita respuesta, ¿no? Y es cuánto sabía el presidente Mas de esta situación, ¿no? El hijo predilecto de Pujol, hasta dónde sabía. Marina. Sí, bueno, yo creo que evidentemente estas imágenes son una triste, una nueva demostración de cómo la política migratoria del Estado español es una política de represión policial, una política de muros, de vallas, de cuchillas, de leyes inhumanas y crueles y de una violación constante de los derechos humanos, ¿no? Además de los incumplimientos de la legislación, ¿no? Pues en materia de asilo, los incumplimientos con esas llamadas devoluciones en calientes o incluso las expulsiones de menores que ya han denunciado diversas ONGs en otros momentos. Pero, por ejemplo, Marina, Izquierda Unida, ¿qué haría con la valla si estuviera en su mano? Bueno, yo creo que lo que es evidente es que mientras haya hambre, pobreza y guerras en los países del sur, no caben, por muy altos que sean los muros y por muchas cuchillas que se pongan en las vallas, no va a cesar el número de gente que va a intentar llegar a Europa para poder tener una vida mejor y una vida digna, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta que el norte, que Occidente, tiene una responsabilidad con esos países del sur que han sido empobrecidos, porque se ha estado apoyando a multinacionales que han ido a estos países a saquear los recursos eso es un naturales. Análisis de por qué están mal. Pero, exacto. ¿pero qué harías? ¿Quitarías la valla? ¿Pondrías es que lo que hay que atacar, un comité de bienvenida? Lo que hay que atacar darías... son las causas que producen. Ya está bien de vender armas pero en este caso, a países... En este caso no tenemos tiempo porque están entrando ahora. Sí tenemos en este tiempo. momento están entrando Sí gente. tenemos tiempo. El dinero tenemos que hacerlo en se paralelo. gasta, Hay que hacerlo en paralelo. El dinero que se gasta en los 25 países más ricos del mundo en poner vallas, fronteras, en controles policiales, con ese dinero se solucionaría buena parte del hambre que viven diversos países de África. Hay que atacar creo que es más complejo el problema. El problema es evidentemente complejo, pero lo que hay que hacer es atacar las causas, dejar de vender armas a países en conflictos, dejar de apoyar a dictadores corruptos. Abres las puertas y que entre quien quiera. Evidentemente, entre otras cosas, cumplir las legislaciones que no se están cumpliendo y luego lo que es absolutamente intolerable, lo que no se puede consentir es que desde la delegación del gobierno se diga que las actuaciones han sido ejemplares o se diga que hay confianza ciega en la Guardia Civil. Pero lo que cabe ante estas imágenes... No he oído ni una palabra tuya, lo que si cabe, me permites... Un segundo. Lo que cabe ante estas imágenes y ante esta denuncia, evidentemente, es una investigación y que se depuren las responsabilidades. No he oído ni una palabra tuya en cuanto al tema de las mafias que controlan todo esto. Es decir, el tema es mucho más profundo y hay unos elementos que hacen que sea más complejo. Marruecos también tiene el control de la llave de entrada y salida y lo maneja a su antojo. Esto no lo has dicho en ningún momento. Y el Estado español lo que hace es externalizar las fronteras, ¿no? Estuvimos asistiendo al manejo de esto, de los intereses. Si tú le das dinero a Marruecos, esto para. Las mafias están conchavadas con muchos de los que controlan las fronteras por el lado marroquí. O sea, que lo que hay que hacer es trasladar el problema unos kilómetros al sur. Te hago la fotografía entera, tú solo coges la parte que te interesa. Es decir, que evidentemente hay un problema de orden público, pero hay que resolverlo. No hay un problema de orden público, hay un problema humanitario. Es que no se puede tratar esta historia como un problema de riesgo para la seguridad. Es un problema humanitario y un problema político, sobre todo un problema político. No son delincuentes, evidentemente, esta gente que intenta entrar. Son gente que quiere venir a trabajar, pero lo está haciendo de una manera que no es legal. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Dejarles ahí? ¿Abrirlo? Evidentemente, lo que necesitamos es un cambio de la ley de extranjería. Una ley que ilegaliza personas. La obligación del inmigrante es entrar y la obligación de la policía es evitar que entre. Pero desde otras partes distintas del darle dinero a Marruecos, lo único que hace es esconder el problema aquí, ¿no? A ver, un momento, pero el problema continúa. En junio la consejera de Europa, Cecilia Malmström, dio 10 millones de euros y desde junio no había pasado nada.
¿No había pasado nada? ¿Qué quiere decir que no había pasado nada? Que no había habido intentado, nadie había intentado saltar. Pero el problema no es un problema de seguridad pública. Es un problema de mafias también, El problema es que hay gente muriéndose de hambre en territorios. Evidentemente, y ahí es donde hay que actuar. Y es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es de origen. Fundamentalmente es un problema de origen. Larvado a lo largo durante siglos, incluso. Un problema de origen que además es tan complejo que las ayudas que se puede destinar desde Occidente, en este caso desde la Unión Europea, incluso muchas veces es difícil que lleguen incluso a las personas necesitadas porque son gobiernos corruptos, estados fallidos los que gestionan esas ayudas y es tremendamente complejo. Lo que me parece profundamente injusto es que hables de crueldad. Yo no conozco un solo político en España, sea del partido que sea, que ejerza y que quiera ser cruel con ningún ser humano. Negar la sanidad a los inmigrantes es cruel. Un momento, Marina, porque es que eso es otro asunto. Un momento, es que eso es otro tema. Pero déjame terminar, que yo no te interrumpo. Sí, porque estamos hablando del asalto a la valla, no estamos hablando de la sanidad para los inmigrantes. O sea, quiero decir que hoy estamos hablando en estos momentos de déjame terminar, que yo no te interrumpo. También es cruel la valla y las cuchillas. Igual que yo no creo que tú quieras enarbolar una bandera demagógica, entiende también que nadie que gestiona la política en España, en Europa, por lo menos nadie de un partido sensato, nadie que sea mínimamente razonable, quiere ser cruel con ningún otro ser humano. Si el problema es tan complejo, si compartimos todos que pero perdóname, Borja, de una necesidad brutal en origen... Tú sabes lo que es hacer política en Europa. Yo lo que quiero saber es, si tú tuvieras la oportunidad y la posibilidad, si en tu mano estuviera tomar la decisión de eliminar la valla mañana, ¿lo harías? A ver, evidentemente... No. Lo harías, me gustaría saberlo, pero yo no tengo una solución, te lo confieso, lo confieso en la televisión, no tengo una solución para... Luego yo ya te digo que las cuchillas de la valla, por supuesto. ¿Quitarías la valla mañana? Me gustaría saberlo. Es que la solución no pasa por porque ahí. Porque si no, todo lo demás no me sirve nada de lo que estás diciendo. La solución pasa por un cambio de sistema económico que haga que se dejen de pasar hambre, miseria y pobreza en los países. Sí, está de acuerdo. Por ahí a ver, esta actitud de Miss Universo es tan... Marina, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que esto es una vergüenza, ¿no? Que bancos que han estado estafando a miles de trabajadores con las preferentes, con sus ahorros, que bancos que desahucian a miles de familias de sus casas porque no pueden pagar la hipoteca, luego pues bueno, le arreglen las cosas a determinados equipos de fútbol, pues realmente es una vergüenza que no se debería... Bueno, a mí una cosa que me preocupa y que se ha dejado aquí caer encima de la mesa, ¿no?, es el discurso este que se está intentando extender de que en realidad todo esto ya se sabía y que todo el mundo cayó en Cataluña, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso no es así. Todo el mundo no cayó en Cataluña, porque hubo fiscales que no callaron. Ahí estuvo Jiménez Villarejo, estuvo el fiscal de Gregorio, estuvo Mena, que no callaron. Hubo fuerzas políticas que tampoco callaron. Esquerra Unida y Alternativa, Iniciativa, llevaron muchas veces a Fiscalía decenas de denuncias, de indicios de que algo estaba sucediendo. Organizaciones ciudadanas no callaron, organizaciones culturales tampoco callaron. Es cierto que sí que había para aquellas movimientos, organizaciones sociales o culturales que hablaban, pues intentaba por parte del gobierno, pues intentaban esconder esas críticas o incluso con represalias, las subvenciones, etcétera, ¿no? Pero no es cierto que todo el mundo cayó. Todo el mundo no cayó. Hubo muchas voces que se alzaron y lo que sí que había era como una omertà que se había construido, porque no hay que olvidar que Convergencia y Unió durante muchos periodos sostuvo a los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista aquí en Madrid, porque no tenía mayoría absoluta, ¿no? Por tanto, también ahí habrá que explicar eso, ¿no?, de cómo el bipartidismo, con tal de sostener sus gobiernos en Madrid, pues bueno, sí parecía que ahí había una cierta relajación con todo lo que podía estar pasando en Cataluña. Oye, no sé si me decís algo o no. Evidentemente yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Si por una parte son ayudas públicas que se dan anualmente y coincide con el periodo, pues bueno, yo creo que no son cosas fuera de lo normal. Y otra cosa es si estamos hablando de que determinadas ayudas se dan para poder hacer electoralismo, para conseguir votos, redes clientelares, etcétera, ¿no? Yo creo que son dos cuestiones absolutamente diferentes y que habrá que valorar, que investigar. Y yo sobre todo en el tema de los cursos de formación, igual que hicimos en el tema de los seres, ¿no? Lo importante ahora es que se conozca toda la verdad de lo que ha estado pasando con estos cursos de formación y con este dinero. Mucho, están entorpeciendo más bien, ¿no? En estos momentos, desde Izquierda Unida lo hemos dicho clarísimo, y además el hecho de que esté Izquierda Unida en el gobierno es la única garantía de que salga a la luz todo lo que ha estado sucediendo en gobiernos anteriores. Nosotros ya hemos dejado claro que hay que utilizar todos los mecanismos que se tengan al abasto para poder sacar a la luz y que se conozca toda la verdad.
Borja. Eso suele ser un argumento que se utiliza mucho por parte de quien suele estar afectado, ¿no? Lo dices por experiencia propia también, ¿no? Sí. Bueno, no es la misma experiencia. Izquierda Unida, evidentemente... Pero mira, porque uno milita en Izquierda Unida, en el Partido Popular, el Partido Socialista, no está libre de que compañeros suyos sean unos chorizos o no se comporten bien y no reaccionen bien ante casos de corrupción o no reaccionen con la misma contundencia como cuando reaccionamos o reaccionan cuando los casos de corrupción pasan en otros partidos. No, ahí la diferencia es que unos actuamos y otros no actúan, bueno, pues, o les apoyan. Efectivamente, pero en este caso en Andalucía lo que Izquierda Unida ha actuado efectivamente ha sido respaldando que no se puedan constituir comisiones de investigación, entorpeciendo y respaldando al gobierno. No, es que la comisión de investigación de los ERES la promueve Izquierda Unida. Pero es que lo que acabas de decir, la comisión de investigación de los ERES sale por Izquierda Unida. Te voy a decir una cosa. Pues sí, todo eso, y además destaca también el pago de €500.000 a una de las empresas del expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar, así como 600.000 euros a Bankia o al ya intervenido por entonces Banco de Valencia. Pero como decías, Cristina, también hay facturas que llaman la atención, como por ejemplo una factura de 4.000 euros a una clínica privada de Alicante, 2 facturas de 4.000 euros cada una en un conocido restaurante también de Alicante, o por ejemplo el pago de 376.000 euros a una empresa de yates, así como el pago de 34.000 euros a un complejo turístico también de Alicante. Marina, ¿qué te parece? Porque tú además eres de la Comunidad Valenciana. No sé si tienes la misma impresión que yo, y es que cuando te dan tanto dinero para pagar a proveedores y resulta que tienes que estar pagando a hoteles, a restaurantes y tal, no sé, parece... que siempre tendrías otras prioridades. Sí, pero me refiero que parece que siempre tendrías otras prioridades. Bueno, después de pagar es que las es una cuestión de prioridades, y aquí esto lo que vuelve a demostrar es que la desvergüenza del gobierno valenciano y del Partido Popular en el País Valencià no tiene límites. Es una cuestión de prioridades, y el problema es que la prioridad del Partido Popular, no solo con este dinero que venía del Estado, ¿no?, sino desde hace muchísimos años, las prioridades del Partido Popular han sido hacer políticas para beneficiar a sus amiguetes, hacer políticas de escaparate, políticas de grandes proyectos sin ninguna rentabilidad social, la Fórmula 1, el Volvo Sean Race, la visita del Papa, es decir, toda una serie de políticas para la foto. Para la foto, para que Zaplanas hiciera la foto, para que Camps hiciera la foto, y todo muy alineado con esa corrupción que tenemos en el país valenciano. El dinero público se tiene que gestionar con mucho rigor, sea donde sea y gobierne quien gobierne. Pero ¿y por qué se niega el Partido Popular a las comisiones de investigación, por ejemplo? Pero déjame terminar, porque a lo mejor incluso ahí puede haber una pequeña parte que incluso podamos estar de acuerdo, pero si no me dejas terminar es imposible. Bueno, yo te pregunto para... Yo te he escuchado. Vamos a lo loco, vamos a ver si podemos estar de acuerdo en algo. Marina y Maraña, a ver. O sea, que el gobierno del PP del Estado ha autorizado al gobierno del PP valenciano. Bueno, pues yo creo que simplemente esto demuestra, como digo, cuáles han sido las prioridades del Partido Popular. Y estábamos en un momento en el que se debía dinero a las farmacias, que se debía dinero a hospitales, que se debía dinero a los colegios, a ONGs, etcétera, etcétera, ¿no? No, y lo que estamos hablando es que se acumularon meses y meses de deudas a estos colectivos y a estos proveedores. Oye, ¿sabes para mí uno de los aspectos interesantes que tiene además esta información? ¿Cómo tienen que estar tus cuentas para que tú dejes de pagar, pues eso, pues una noche en un hotel, ¿no? O sea, por ejemplo, porque creo que había 60 facturas impagadas a un complejo hotelero. Me refiero, al margen de prioridades y tal, ¿cómo tienen que estar tus cuentas para que tú te vayas por un tema de partido o de gobierno a un hotel y no pagues la habitación? Pero eso es muy típico, dice, apúntamelo y los políticos tienen crédito, para... El problema es que la política... Lo terrible es que era generalizado en la Generalitat Valenciana. Y en España, el conjunto de España. El problema es que en el País Valencià había una situación prácticamente para de una ruina. convención y no lo pagas al acto. A ti sí. Y esto sí me parece grave, me parece bochornoso y me parece un ejemplo de machismo institucional. ¿El qué? Me parece estar poniendo a la mujer en el punto de mira, responsabilizar a la mujer de que con determinados comportamientos al final lo que te pueden llevar es a que sufras una agresión sexual, una agresión
machista, yo creo que es muy grave. No se puede decir que para evitar una agresión hay que correr las cortinas para evitar miradas indiscretas. Marina, está diciendo esto que hay gente que se aprovecha de la buena intención de otras personas y que tienes que ir con cuidado para que no te pase. Porque están poniendo el punto de mira en la mujer y no en el agresor. Decir que cuando estés en casa hay que correr las cortinas para evitar miradas indiscretas, son normas internacionales, porque si no te pueden violar. De un funcionario español, son normas internacionales. En lo de las cortinas no son normas internacionales. Son normas internacionales. Las cortinas no. Que han utilizado otras policías. A mí me parece como lo de la minifalda, ¿no? De la agresión porque llevaba parece lo de correr las cortinas para que no te miren es como lo de la minifalda. Es simplemente que seas un poco más precavido y que vayas con cuidado porque me parece que tienen que retirar esas recomendaciones, hay que retirarlas. Hay que retirarlas ya. A ver, venga. No, yo creo que es una absoluta barbaridad que vamos, desde luego no se puede compartir de ninguna de las maneras, ¿no? Y evidentemente para esto, igual que para los temas de las violaciones, hay muchísimas medidas que se pueden adoptar, que son de políticas, de inversión en políticas, de igualdad, de invertir, de no recortar en políticas contra la violencia, que es lo que hace el gobierno del Partido Popular. A ver si me respondes a esta. ¿Tú crees que tenemos una Guardia Civil moderna y homologable a la de cualquier otro país democrático? Bueno, yo creo que todavía queda falta mucho de transparencia en la Guardia Civil, evidentemente, falta mucho de transparencia en la Guardia Civil, falta fiscalizar mal y falta, en este caso, una clara investigación. ¿Pero crees que la Guardia Civil, la Policía Nacional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España son modernas y homologables a la de cualquier otro país europeo? Bueno, yo es que he estado en manifestaciones donde determinados antidisturbios... Borja, si me permites... Si se juntan o no se juntan, al final es una cuestión que tendrán que decidir sus bases, sus militantes. Lo que yo sí que pediría es que tanto por separado o conjuntamente, evidentemente ni un partido ni el otro sean al final colaboren con estas políticas de recortes neoliberales que está haciendo el partido del gobierno. ¿Os vais a unir vosotros con Podemos? Bueno, nosotros estamos no solo con Podemos, estamos en un proceso de convergencia que esperemos que vaya mucho más allá con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales. Y es el momento de que determinada gente empiece a tener miedo de estos procesos de convergencia. Oye, lo que sí, es que no... Presidente, queremos saber si el ministro de Industria, Energía y Turismo aún lo puede hacer peor. Por desgracia, tenemos la convicción que sí, que aún lo puede hacer peor. Y evidentemente, al miedo y a la inseguridad que ha provocado el proyecto Castor en una buena parte de los habitantes de la costa levantina, podría ser que tuviésemos que sumar que encima tenemos que pagar con dinero público de todos los españoles este inmenso despropósito, esta chapuza morrocotuda que significa el proyecto Castor. Y, por tanto, se lo queremos preguntar al ministro en su propia cara, si se va a superar a sí mismo y va a superar al Gobierno del Partido Popular en este tremendo disparate. Por tanto, pedimos la comparecencia del ministro, que dé la cara ante la población, que asegure a los vecinos y vecinas de la costa levantina que pueden estar seguros, pero, sobre todo, que esto lo va a pagar los causantes de esta chapuza, la empresa, por una falta de estudios previos, por una falta de análisis geológicos previos, y no la ciudadanía a través del Gobierno del Partido Popular, aunque tal vez el Gobierno del Partido Popular le quiera hacer un regalito a sus amigos de nuevo, tal vez, y luego se encuentra con algún regalo de vuelta. Gracias. Muchas gracias, señor Nuet. El turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo